¿Puedes sentir la calma? Esta melodía es tranquilidad y seguridad pura ante cualquier dificultad. El mundo podrá estar en guerra, pero el mensaje de esta canción te dice que todo estará bajo control y todo saldrá bien. Que al final de la tormenta llegará la calma y un consuelo a todos tus dolores y preocupaciones. No importa la batalla y la crisis, porque la victoria será tuya. Te podrán fallar o abandonar, pero siempre habrá alguien que te acompañará. Esto, mi querido amigo y amiga, es la sublime gracia. Lo más probable es que ya conozcas esta canción, o por lo menos la hayas escuchado en algún programa de televisión o película. Amazing Grace es considerado uno, si no, el más famoso de todos los himnos populares. Y se cree que se canta aproximadamente 10 millones de veces al año. Su historia y el mismo significado de la composición y la letra tiene un gran trasfondo, el cual trae un gran mensaje de esperanza para todo aquel que quiera recibirlo. Amazing Grace, o Sublime Gracia para los hispanohablantes, es un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton, el cual la escribió a partir de su experiencia personal, donde a través de su letra transmite el mensaje del perdón y la redención sin importar la vida pasada del hombre y de la salvación a través de la gracia de Dios. John Newton nació en 1725 en un distrito londinense cerca del Támesis llamado Wapping, hijo de un comerciante naval que simpatizaba con el movimiento protestante y casi siempre estaba fuera de casa, y de una madre cristiana independiente, la cual murió de tuberculosis cuando cumplió 7 años y que desde el nacimiento quiso que Newton fuera clérigo. Este vivió una dura infancia y tuvo que ser criado por una madrastra la cual era distante, y posteriormente acudió a un internado donde sufrió maltrato. A la edad de 11 años, se unió junto a su padre a un barco como aprendiz, pero desde el inicio demostraría una gran desobediencia que, en el futuro, le traería graves consecuencias. El mismo Newton se describía como un joven que eligió un camino de muerte alejado de Dios y lleno de malos hábitos. Y una vez empezada su carrera como marinero, él decidió renunciar a su fe. Debido a su gran rebeldía y desobediencia, fue obligado por su padre a unirse a la tripulación del Royal Navy. Pero, aún así, él solía dejar su puesto constantemente en el barco, hasta el día que decidió desertar de él. Posteriormente, Newton lograría que lo trasladaran a un barco esclavista, donde comenzaría su carrera como traficante de esclavos. El irreverente marinero no solo se burlaba de la religión, de sus practicantes y de Dios, sino también se burlaba de la autoridad sin ningún tipo de escrúpulos o miedo a ser descubierto. Creaba palabras nuevas con el fin de ofender cada vez peor, canciones y poemas obscenos sobre el capitán del barco, lo cual lo llevó a ser castigado fuertemente, al grado de casi dejarlo morir de hambre, ser encarcelado durante los viajes y ser encadenado como los esclavos. Todo esto desembocó a que fuera abandonado y obligado a trabajar en una plantación en Sierra Leona, donde recibía un trato aún peor de lo que vivió en la embarcación. Pero afortunadamente para él, meses después fue rescatado por el navío Greyhound tras mandar una carta a su padre, el cual intervino por él. Aún después de todo lo vivido, se ganó a bordo del Greyhound el título de ser el más blasfemo de la tripulación, por lo que recibiría varios castigos por parte del capitán al usar las peores palabras jamás mencionadas, y no conforme con eso, creaba nuevas ofensas. Pero lo que no sabía Newton era que pronto tendría un acercamiento con Dios, que marcaría el inicio para una transformación en su vida. Cuando el Greyhound pasaba por el Atlántico Norte en marzo de 1748, fue azotado por una feroz tormenta, lo que provocó graves daños en el navío y tiró a varios miembros de la tripulación a mar abierto, incluido uno que estaba en el mismo lugar exacto donde justo antes había estado Newton.
Los miembros restantes de la tripulación lucharon por horas contra la tormenta y el mismo John Newton, el reconocido más blasfemo de la tripulación, pronunció las siguientes palabras: si esto no funciona, entonces que el Señor tenga piedad de nosotros. Una vez calmada la tormenta, Newton reflexionó sobre todo lo que había ocurrido, y 2 semanas después, con toda una tripulación hambrienta y un barco devastado, desembarcaron en Lough Swilly, Irlanda. Como había dicho anteriormente, este suceso en la vida de Newton lo marcaría profundamente. Semanas antes de la tormenta, el joven marinero había estado leyendo un texto, el cual era un resumen de otro libro llamado La imitación de Cristo, donde había visto y leído un concepto que recordaría y haría reflexionar en gran manera después de la tormenta. Este concepto sería la gracia de Dios, lo cual lo haría pensar si era merecedor de ella después de haber abandonado su fe y oponerse directamente a ella, burlándose de otros creyentes, ridiculizando sus ritos y calificando a Dios como mito. La conversión de Newton no fue rápida. Él continuó con su carrera de contrabandista de esclavos, pero algo había cambiado en él, lo que se reflejaba en la ausencia de su habitual lenguaje. Años más tarde se casó con el amor de su infancia y tras sufrir varias crisis de salud durante su carrera de contrabandista, decidió retirarse de la marina después de 30 años de servicio. Ya en el futuro, Newton se convertiría en un apasionado abolicionista de la esclavitud. Retirado, Newton comenzaría a vincularse con la comunidad eclesial de su parroquia, donde demostraría una gran devoción, y tras un tiempo, después de estudiar por su cuenta latín, griego y teología, sería ordenado por el obispo de Lincoln y se le ofrecería la parroquia de Olney en 1764. En Olney, Newton fue reconocido por su devoción. A los parroquianos les gustaba su predicación, la cual consideraban original, ya que hablaba de sus propias experiencias, lo que era extraño en los clérigos, ya que no solían admitir ningún tipo de acercamiento al pecado en sus vidas. El clérigo Newton comenzó a ser muy apreciado por las personas y él mismo afirmaba que su misión era romper los corazones duros y curar a los rotos. También entabló una amistad con un poeta llamado William Cowper, el cual había pasado una conversión similar a la de Newton, por lo que ambos disfrutaban de su compañía. Juntos comenzarían a componer himnos, los cuales presentarían en las oraciones semanales que realizaban. Nadie se imaginaría que uno de estos himnos pasaría a la posteridad y sería considerado el más famoso himno de todos los tiempos. Este sería Amazing Grace. Pero, ¿qué es la gracia? Tal vez ya hayas escuchado este concepto de la gracia de Dios, o no. Pero primero vayamos a ver qué significa la palabra en sí, y una de las varias definiciones de la Real Academia Española es don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Esta misma definición se puede ver reflejada en la propia idea de Newton de su vida y conversión que plasmó en la letra de Amazing Grace, así como en el texto bíblico que usó para presentar dicho himno, el cual dice: el rey David fue a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Se sentó delante de Dios y le dijo: mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? Me tratas como si fuera yo alguien muy importante. En estos versículos que se encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 16 y 17, y que Newton usó como base bíblica para presentar este himno, el mismo rey David expresa que se considera indigno de las bendiciones de Dios, a pesar de todo su poder y oro. Se le había profetizado a través del profeta Natán que Dios mantendría su heredad para siempre, al grado que el mismo Mesías, Jesús, nacería de su descendencia. Pero David no se sentía digno de tal bendición, al igual que Newton no se sentía digno de la gracia de Dios al haber sido un gran pecador. Pero analizando lo que es la gracia en la Biblia, nos podemos dar cuenta de lo que en realidad es.
un regalo inmerecido. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Según lo dicho en ese texto, la salvación, perdón y redención no podrán ser adquiridas por buenas obras y tampoco importando el pasado del hombre. Lo que fue ayer muere cuando acepta el regalo de Dios y decide seguirlo para que un nuevo hombre nazca. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez que el hombre y la mujer aceptan a Jesús como su Salvador, todos sus pecados son perdonados, sin importar la cantidad o el tipo. Lo único que deben de hacer es aceptar a Dios como el Salvador y arrepentirse de sus malos pasos, acercarse a Dios y dejar sus malas conductas, ya que Él está dispuesto a escuchar a quien sea que le busque y podrá regresar la prosperidad a quien quiera cambiar y corregir su camino. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Inclusive se afirma en la misma Biblia que Dios anulará todas nuestras deudas y Él se convertirá en nuestro defensor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si seguimos analizando la letra de la canción, en cierta parte del primer verso de la letra dicta: una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Esto hace alusión a la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:24, donde dice: porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tanto Newton como muchas personas en su tiempo o en los actuales se podrán identificar con este joven, uno que no se sentía digno de volver con su padre por haber pecado contra él y contra el cielo. Pero lo que descubrió Newton, y también es para ti, es que el Padre está atento a tu regreso, para correr a ti y recibirte con un beso. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Podríamos seguir analizando este himno, y no dejaríamos de sorprendernos de la gracia de Dios y de la misericordia para con nosotros, la cual podemos recibir si nosotros le buscamos. Amazing Grace fue escrito a finales de 1772 y muy probablemente fue usada para la oración del 1 de enero de 1773. Posteriormente, en 1779, de forma anónima, se publicaría una colección de los poemas de Newton y Cowper, bajo el nombre de himnos de Only. Amazing Grace, al igual que muchos otros himnos de Newton, habla de la fe, la salvación, del asombro de la gracia divina y el amor por Jesucristo tras su conversión, el cual expresaba con alegría a través de sus letras en primera persona, donde también reconocía su propia experiencia de pecado. Esta se volvería casi el himno representativo de la iglesia cristiana en Estados Unidos. Durante toda la historia de este himno se estarían realizando varias variaciones, y a partir de 1950 también ganaría popularidad en el Reino Unido, y en 1964 sería la primera vez que se publicaría con una música acompañándola. Durante el segundo gran despertar de Estados Unidos, y gracias a las comunidades de canto de Slipknot, la propagación de este himno tuvo un gran impulso, y Amazing Grace se convertiría por excelencia en uno de los himnos más utilizados durante todo tipo de predicaciones. No sería hasta que la letra de Amazing Grace se uniría con la melodía de otra canción famosa llamada Nueva Britannia, que nacería la versión más conocida y más usada del himno, y sería visto como emblema de nuevos movimientos religiosos y emblema de los Estados Unidos
mientras intentaba emplear la democracia en su nación. Incluso sería incluido en los himnos distribuidos entre los soldados. Hasta el día de hoy, esta hermosa melodía se sigue cantando. Su uso en la radio la popularizó fuera de las iglesias y se ha convertido en todo un emblema. Desgraciadamente, muchos la usan solo como eso, un símbolo. Y muchas personas han ignorado su mensaje a través de los años, quedándose solo con una canción emotiva, sin darse cuenta del verdadero significado de esta y la gran historia que tiene escrita en sus versos, de las nuevas que ha transmitido a través de las generaciones, del testimonio de un pecador que encontró el perdón, un mensaje que se te quiere dar de parte de Dios, un mensaje de perdón, redención y salvación. Amazing grace, how sweet the sound